Hay conmoción en materia internacional con lo que sigue ocurriendo en nuestro continente. Particularmente lo que nos enteramos ayer de este autogolpe de Estado en Venezuela nos tiene muy preocupados. Ya son varios los mandatarios que se han manifestado al respecto. Se han hecho incluso llamados a consulta a embajadores para poder saber qué está pasando, cuál es la situación actual de Venezuela. Hay que poder analizar un poco el tema en profundidad, no solo del hecho mismo, sino de lo que ha venido ocurriendo, digamos, durante las últimas semanas y meses, para poder tratar de clarificar el escenario. Para aquello nos acompaña hoy la periodista Paola Alemán, quien es experta en política internacional y que nos puede dar una mirada un poquito más clara, Paola, de lo que está pasando hoy en Venezuela, cómo repercute eso a nuestro país, a Sudamérica, al mundo. Fue una bomba de tiempo. Los saludo, me da mucho gusto decirles que es bueno que la gente se entere hasta estas latitudes de lo que está pasando en vecinos países y lo haga de forma sencilla, que la gente pueda entender que esto va más allá de un conflicto político. ¿Por qué? Porque pueden hablarse de que, pueden decirse cosas que la oposición de Venezuela, que el gobierno de Maduro, pero aquí hay un trasfondo que poca gente sabe explicar. Más allá de que es oposición y gobierno, oposición y oficialismo. Ha sucedido esto increíblemente, explotó el jueves por la noche, pero esto viene sucediendo, no sé si ustedes están enterados que la Asamblea Nacional de Venezuela fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia desde hace casi un año. Está casi, hace más de un año, no emitiendo leyes. O si las emite el Tribunal Supremo de Justicia, las rebotaba. Claro, no se reconocen. No eran leyes reconocidas. Entonces, no se puede venir a hablar que esto es un conflicto nuevo. La verdad, a mí me parece que la comunidad internacional y sobre todo la Organización de Estados Americanos debería poner las barbas en remojo en el tema. Fue una bomba de tiempo que les explotó antenoche. ¿En la cara? Pero en la cara, y en la cara no solo de Venezuela, en la cara de América Latina. A todos, ¿no? Exactamente. Y les voy a contar un poco los antecedentes de lo que ha ocurrido. Ya les contaba más o menos que la Asamblea Nacional estaba en desacato para el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Por qué? Porque en las pasadas elecciones legislativas hay 3 sujetos de discordia. Son 3 diputados indígenas que salieron electos por el estado de Amazonas, un estado que está prácticamente olvidado en Venezuela, más allá de que Hugo Chávez lo llevó como bandera al inicio de su gestión. Resulta que salieron electos 3 diputados del estado de Amazonas y esos diputados hacían, junto a la oposición, la supermayoría en el Congreso. ¿Qué pasa al hacer la supermayoría? Podían convocar inmediatamente a un referéndum revocatorio y dejar inhabilitado al Tribunal Supremo de Justicia. Pregunta, ¿eso es parecido al impeachment que pasó en Brasil? ¿Es lo mismo? Podría haber pasado, pero resulta que el Tribunal Supremo de Justicia, como dicen acá los chilenos, cachó de inmediato lo que podía pasar. ¿Para dónde iba la amiga? Y esos 3 hombres, perdón, son 2 hombres y una mujer. Esas 3 figuras eran una clara amenaza para el régimen de Maduro. Entonces sucedió que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó la elección en Amazonas porque dijo que había fraude. Paola, para muchas personas que nos ven hoy en el programa, y tal como tú lo decías, estoy súper de acuerdo contigo, uno se va enterando por la prensa de las distintas posturas políticas, ¿cierto?, de un lado o del otro. Pero en términos macro, lo que uno ve hoy es Venezuela un país empobrecido. Digamos, a ver, uno de los países más ricos del mundo. Con escasez de petróleo en este momento. Con escasez, muy afectado en términos sociales. Recuerdo incluso durante el año tuvimos la posibilidad de ver algunos videos que son captados por los mismos ciudadanos de Venezuela, donde las personas hoy día tratan de encontrar comida en la basura, donde hay desabastecimiento, donde se ha negado, digamos, la ayuda internacional, aun cuando esta sí ha llegado, digamos, a los límites de Venezuela. Y cuando la mayoría de las personas se pregunta, bueno, bajo esa actitud constante del gobierno de Maduro, ¿por qué la comunidad internacional no ha reaccionado, digamos, de manera más rigurosa, digamos, un golpe de mesa frente a aquello? ¿Qué es lo que ha estado pasando en Venezuela? Que se ha permitido que esto siga avanzando. Muchos venezolanos han tenido que salir de su propio país buscando alguna alternativa, digamos, en otro país. Y mientras tanto, los que no pueden salir siguen sufriendo la postura intransigente de Maduro. Esta bomba que explotó en la cara, digamos, de América Latina hoy día, demuestra una vez más que el gobierno de Maduro ya no da para mucho más. Exactamente, porque si una potencia petrolífera
como ha sido Venezuela en la historia reciente de América Latina y que ha sacado la cara por América Latina versus todos los países de Medio Oriente, que son potencias petrolíferas también, se queda sin combustible. Si ves Caracas inundado de carros tratando de llenar combustible y en las bencineras les dicen que no hay, tú te das cuenta de la idea de administración que han venido teniendo los últimos dos gobiernos, o el último gobierno con dos presidentes aparte. Hay una situación muy difícil porque el golpe que da la sala del Tribunal Supremo de Justicia el jueves tiene que ver con los que les comentaba, pero además con la idea de que como ellos se apropian del poder legislativo y no hacen una separación de poder, la idea es que esta sala emita poderes al gobierno de Maduro para que ellos puedan negociar con empresas mixtas. ¿Qué sucede cuando se va a negociar con empresas mixtas? Que Maduro ahora tiene la posibilidad de negociar, darle a Rusia y a otros países parte de los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Pero desde la decisión de Maduro. Desde la decisión de Maduro. Entonces, la Asamblea Nacional se había opuesto a esto porque es prácticamente cederle parte de la riqueza de Venezuela a Rusia, por ejemplo. Ahora, con la Asamblea inhabilitada, Maduro tiene el camino libre para vender, recuperar dinero para pagar supuestamente la deuda externa que ha rebasado todos los límites en la historia de Venezuela y a la vez llenar caja chica que se ha quedado pobre y más chica de lo que la palabra lo intuye. Especulemos un poquito, juguemos un poco a especular, digo, obviamente respetuosamente con lo que está pasando hoy día en Venezuela, porque cuando yo me iba enterando de todo lo que iba pasando en la jornada, empezaba a hacer mis propios análisis, para dónde creo que va esto. ¿Y no será que finalmente Maduro, dándose cuenta que ya había agotado todos sus recursos al interior del país y que ya su aprobación, es bastante baja al interior, toma estas decisiones para poder armarse con aquellos que él considera que pudieran defenderlo ante una futura intervención, ante una futura reacción, internacional? Muy importante. Rusia, Irán y China, socios estratégicos. Si tú quieres hacer una alianza estratégica, no te vas como Venezuela a hacerla con Estados Unidos, te vas a hacerla con la potencia que está en contra. Por eso te digo, ¿no será diplomáticamente ¿no será que Maduro ya sabe que no le queda mucho más, que de alguna forma la gente ya está... ¿Será una reacción estratégica? Esa es una reacción estratégica. De hecho, yo ayer lo comentaba con otro colega y llegábamos a la conclusión de que obviamente a Maduro le importa muy poco lo que la OEA pueda hacer, pero si tiene de la mano a países como Irán o Rusia, su estrategia no está tan perdida. Es como un dando y dando. Tú me das apoyo internacional, yo te cedo parte del yacimiento petrolífero de Venezuela. Y además recibe plata también. Exactamente. Recordemos lo que ha pasado en el mundo también, voy a salirme obviamente de la situación de Venezuela, pero por ejemplo con Siria, donde hay, bases rusas, ¿no?, al interior de este país, donde muchas veces la política internacional decía, bueno, ¿por qué no se interviene? Hay tanta gente muriendo. Porque estaba Rusia detrásito. Exacto. Nadie se mete, decía Rusia. Nadie se mete, que ellos lo solucionen solo. Y a lo mejor con Venezuela no estará pasando lo mismo. Putin es un líder muy inteligente. Lo que pasa es que Putin da zarpazos momentáneos, guarda la garra y luego vuelve a salir y Latinoamérica, en Latinoamérica su flanco es Venezuela. Ahora, es importante decir, más allá de Rusia, Irán, Venezuela, su estrategia conjunta, es importante decir qué va a pasar ahora, luego de que ayer Luis Almagro, a la cabeza de la OEA, llama de emergencia a los 34 Estados miembros. Ojo, 33 estados, porque Venezuela sería el número 34 que queda fuera. Los va a llamar de emergencia y la única salida es invocando el artículo 20 de la Carta Interamericana de la OEA y decir, bueno, OEA queda fuera, Venezuela queda fuera de la OEA. Sí, pero ¿qué más puede pasar? A Venezuela no le importa quedar fuera de la OEA. O sea, no le ha importado funcionar un año. Es un golpe con guante de seda. Eso no va más allá de un golpe moral, de decirle a un Estado miembro, ¿sabes qué? Queda fuera, eres desconocido para América Latina. Pero hagámonos la pregunta seria como ciudadanos, no como los políticos hacen sus valoraciones. Yo ayer escuchaba políticos, incluso locales, rasgándose las vestiduras por Venezuela. O sea, no pueden venir a salir a última hora a exigirle al gobierno de Bachelet, que también ha estado a juicio no solo de su servidora, sino de varios análisis que he leído,
gobiernos dormidos en sus laureles a la hora de defender públicamente ausentes, a Venezuela, ausentes. Claro. Ahora, el golpe con guante de seda implica aislar a Venezuela, pero no están aislando a un gobierno, están aislando a su gente, porque la gente necesita ayuda. Les pongo un ejemplo. Tengo un colega que ahora está en Santiago y tiene que viajar recurrentemente a Venezuela a dejar insulina para un familiar a Venezuela. Porque en su país no hay. Es ridículo. La insulina es parte de los insumos de los médicos, insumos claro, básicos, como el paracetamol, entiendo yo, como lo que puede haber en otros países donde la democracia es más o menos decente. Ahora, ayer también mirábamos una muestra como de... Al final hay que agradecer que es una muestra internacional que sí se necesitaba. Llega tarde, pero llega. Mirábamos que Perú retira a su embajador y Chile lo hizo llamado retira a consulta. ya de forma permanente. Chile llama al suyo a consultas para ver la decisión que toman ante la OEA. Viaja hoy día. Exactamente. Sí. La Unión Europea hizo un llamado a Venezuela a restablecer el orden prácticamente constitucional, porque un país que suprime una asamblea nacional o una asamblea legislativa es como que ustedes, yo no me puedo imaginar a Chile bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia y que el Senado quede totalmente Va y inhabilitado suprime todo el de Senado. sus funciones. Eso en política internacional y en términos constitucionalistas. gobierno de facto. Exactamente, es un gobierno de facto. Por eso decía ayer Luis Almagro, secretario de la OEA, que es un autogolpe de Estado. Nosotros conseguimos unas imágenes muy valiosas de la agencia AFP, donde muestran a los diputados de la Asamblea Nacional peleando ya a combo limpio con militares venezolanos. Jamás en la historia reciente de la democracia de Latinoamérica habíamos visto que un militar atacara a golpe limpio a un asambleísta y que este a su vez se defendiera. Yo pienso que eso es como Ya parte de un clima, digamos, de revuelta Y- civil exactamente. al interior de Venezuela. Sí. Y lo que tú dices tiene mucho sentido, Paola, porque de pronto, claro, las posturas políticas y diplomáticas son bastante más sutiles a la hora de entender que hay un pueblo venezolano que está pasando por momentos muy críticos y mientras eso ocurre, mientras las decisiones son llamar a consulta a embajadores o hacer recomendaciones de volver al orden, uno sabe que esa postura para, digamos, Maduro no va ni mucho, ni viene tampoco mucho tampoco. Y si no hay una intervención, entendiendo que hay un respeto internacional por la no intervención, digamos, pero acá estamos viendo que hay gente, hay muchas personas que están pasando hambre, que están sufriendo, digamos, dificultades médicas y que nadie hace nada. Exactamente. Hay niños, la verdad es que... Y Paola, te lo pregunto, ¿qué pasaría también en el caso hipotético de que la oposición, en este caso del gobierno de Maduro, que es lo que sucedió ayer también, se toman las calles, están en contra, ellos pueden hacer un contragolpe, se puede dar vuelta a la situación de alguna manera, se le puede quitar este poder, pero ya magnífico que tiene el presidente en Venezuela? Qué bueno que lo mencionaste porque el sábado la oposición venezolana tiene programada una serie de actividades de calle. Sí, tienen marchas convocadas. Lo único que le queda al pueblo venezolano por hoy es manifestarse en las calles. Ayer uno de los asambleístas, de hecho uno de los que estábamos viendo en las imágenes, que fue directamente golpeado por un alto general venezolano, le decía a CNN que ahora la estrategia es ir a la calle. Imagínate, la estrategia es ampararse en la gente, en los 14 millones que votaron y decirles: oigan, ustedes nos eligieron a nosotros, devuélvanos. Los 5 que están tomando una decisión en la sala constitucional no pueden prevalecer porque se autoeligieron ellos. Entonces la consigna es decirle ahora a la gente, y yo lo escuché de varios diputados venezolanos, es decirle a la gente: si ustedes como 14 millones nos eligieron a nosotros, ¿por qué vamos a permitir que 5 nos gobiernen a todos? Y eso, Paola, es peligrosísimo porque es prácticamente un llamado a guerra civil. Están llamando a la rebeldía. Claro. Llamaron anoche llamaron a la rebeldía. Pero ¿qué costo puede traer Por eso te digo, Claro. ¿Qué costo de sangre? el costo que ha traído hasta ahora, Pero ya terrible. el costo que ha traído hasta ahora, si uno va mirando, porque necesariamente uno tiene que mirar, digamos, lo que ha pasado los últimos meses y años en Venezuela, el costo que ha traído, y hemos visto el accionar, digamos, del gobierno actual de Maduro, es tomar detenido a los líderes opositores. De hecho, muchos permanecen, a pesar de que se ha recomendado que se liberen, permanecen, digamos, muchos de ellos. Hay un periodista chileno, Bien. chileno que está Entonces, lo que uno pudiera pensar
frente a los hechos actuales de lo que ocurrió ahora, es que, claro, van a haber más marchas, más manifestaciones, probablemente se van a tomar a los líderes detenidos, y hasta que no exista una reacción internacional, la reacción al interior de Venezuela va a seguir siendo la misma. Ahora, la única reacción internacional de peso puede ser que intervenga la organización de la ONU. Claro, porque parte de lo que dijo la OEA ayer no les importó, entonces ellos no es como una tremenda entidad que venga y se puede intervenir el país. Hoy día Maduro tiene el poder, pero al completo. Uno podría pensar la Unión Europea está perdiendo cada vez más peso también. Exactamente. Ahora, lo que significa invocar la Carta Democrática no va a ser lo mismo que revisar los estatutos de la ONU. Por ejemplo, la Carta Democrática no alcanza para que lleguen los cascos azules, por ejemplo, de la ONU a intervenir a la zona, a proteger la zona. ¿Por qué no? Porque no está dentro de los estatutos, no tiene el alcance. O sea, Latinoamérica versus OEA versus la ONU es una cosa muy diferente. El poder de ambas instituciones, y no estoy menospreciando a la América Latina, pero la ONU tiene un alcance... Sí, la ONU mundial. Está aquí y la OEA está aquí. Exactamente, porque estamos hablando de muchos continentes en la ONU y de un solo continente en la OEA. Claro. Entonces, obviamente, eso les resta los poderes plenipotenciarios para poder hacer algo. Tengo la impresión que hoy día la OEA es más bien diplomática, la ONU sí puede tomar decisiones bélicas. Tiene sus cascos azules. Ahora, la idea no es dejarle a la gente que nos sintoniza hasta ahora como el sabor a que aquí lo que se necesita es una intervención de fuerza internacional, multinacional. No es lo que se necesita, pero obviamente... se están agotando los recursos diplomáticos. Hemos descansado demasiado como comunidad internacional. Bueno, el periodismo siempre ha estado como alerta, presente y todo eso, pero mientras cadenas como CNN han salido de Venezuela, obviamente esto no ha podido llegar a la misma gente venezolana. Pero ayer redes sociales, Twitter, cumplió una labor excepcional a la hora de que la gente tomara esas imágenes y pudiera a través de cuentas personales compartirlas. ¿Por qué? Porque llegó a un número indeterminado de personas en América Latina que ha visto que esto estalló totalmente. Y eso es un riesgo, incluso para el ciudadano venezolano, compartir, digamos, material que demuestra la reacción... Estás en contra del presidente. Contraria, digamos, al gobierno, es un riesgo enorme. Y bueno, ya se agotan los recursos. Sí, lo que dice la Pau igual es importante, que nosotros estamos en este minuto, o quizás las personas venezolanas están como con la esperanza de que ellos se puedan salir a manifestar, pero ¿a qué costo? Porque si ya netamente hablamos de que se puede producir una guerra civil entre la oposición y el gobierno de Maduro, las personas que están en la calle, esto realmente puede terminar en sangre. Claro, porque hay personas que optan por salir a la calle, como puede pasar el próximo sábado, y hay otras personas que arrancan de otra forma. Ustedes son testigos que en Concepción hay un buen número de venezolanos ahora. Perú, por ejemplo, a través de Kuczynski, su presidente, lo que está haciendo, además de retirar a su embajador, es que desde hace varios meses y desde su llegada al poder, está otorgando asilo, o si no es la figura del asilo, está dando residencias a los venezolanos por razones humanitarias. Claro. Entonces, igual... Eso ya marca un precedente. Claro, Perú se arriesga también a tener un éxodo masivo de venezolanos a ese territorio. Claro. Entonces, igual, pero es una salida como diplomática, creo... Y es una ayuda también. Exactamente. Creo, por lo que he leído y por todo cómo se ha venido desarrollando el conflicto, que ha sido de los presidentes con mayor margen de acción que el resto de sus ha sido mucho más pares activo de América Latina a la hora de ayudar a los venezolanos. Ojo, no estoy diciendo que ningún otro líder lo haya hecho. Pero ha tenido mayor presencia. Pero Perú ha sido de los países que más está poniendo el dedo en la llaga llamada Maduro. Y, digamos, y con nombre y apellido, digamos, su presidente, su mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido más, digamos, tajante en su postura. Incluso él fue el primero en cerrar la embajada y entrarse a la embajada. Fue el primero en ir a hablar con Donald Trump. Ha sido el primero en varias cosas. Exactamente, no es lo mismo llamar a tu embajador a preguntarle, oye, ¿qué crees que está pasando? A decirle, te vienes de inmediato porque el Estado de Derecho en Venezuela está totalmente anulado. La separación de poderes es una situación crítica en todas las constituciones de América Latina y el mundo. Paula, este tema nos tiene sin duda muy atentos al minuto a minuto, porque estamos seguros que en cualquier minuto probablemente vamos a tener nueva información desde Venezuela. Lo que ocurrió ayer, tú lo decías y se grafica así, era una bomba de tiempo que tenía que explotar, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora durante los próximos días. Así que seguro estaremos conversando, Paola, de esto y otros temas internacionales. Muchas gracias, Paola, por visitarnos el día de hoy. De nada, con gusto y cuando quieran. Gracias, Paola.